Buenas tardes, voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si tienen imagen. Un momento. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ya, gracias. Ok, tienen imagen, ¿no? ¿Ven mi pantalla? ¿Ven la presentación? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, ok. Muy bien. ¿Ha cambiado la imagen? Sí, doctor. Perfecto, ok. Bien. Vamos a tocar este tema, como se Entonces, eh, voy a siempre mencionar los datos que me interesa, me interesa que conozcan, perdón, y también que algunos conceptos más generales para que quede clara la exposición, ¿no? Yo le decía al grupo que tengo de práctica que realmente las preguntas que hago, o bueno, no generalmente, siempre las preguntas que hago están basadas en esta clase, o sea, no hago preguntas fuera de lo que he mencionado en esta clase. Entonces presten atención que si hay algunas preguntas que vienen de mi parte de este tema, van a ser exactamente lo que está escrito acá o lo que se dice acá en esta clase. ¿Ya? No viene nada extraño. Muy bien, entonces avancemos. Al final de la clase le voy a enviar el PPT a la delegada de mi grupo para que ya lo comparta. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, miren, acá hay algunos títulos de algunas situaciones clínicas que se ven en la práctica neuroquirúrgica en relación con procesos infecciosos. Como le digo, el enfoque va a ser desde el punto de vista del neurocirujano. Todos los procesos infecciosos o parasitarios requieren el manejo de fármacos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la parte quirúrgica, en qué caso está indicada la cirugía y qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, no siempre se requiere la intervención del neurocirujano y otras veces es indispensable, ¿ya? Acá el título primero dice meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo. La fístula del líquido cefalorraquídeo consiste en la salida del líquido cefalorraquídeo de la cavidad craneal y de la especie de bolsa, digamos, que son las meninges que rodean al cerebro y a la médula espinal. Si hay un camino, una solución de continuidad que involucra el plano óseo y también el plano membranoso, las meninges, entonces el líquido cefalorraquídeo va a salir, va a abandonar la cavidad craneal o la cavidad raquídea, dependiendo obviamente de dónde sea el defecto. Si el defecto está a nivel craneal, la salida de fístula, perdón, la salida del líquido cefalorraquídeo se va a evidenciar a ese nivel, ya sea por la nariz o por los oídos. En cambio, si la salida del líquido es a nivel, por decir, de la columna lumbar, un paciente, por decir que ha sido operado de la columna, entonces por ahí va a salir el líquido, ¿no? O sea, el camino va a determinar la salida del líquido cefalorraquídeo y el lugar donde ocurre, ¿no? Muy bien, pero la fístula del líquido cefalorraquídeo, la salida del líquido cefalorraquídeo de manera anormal,
implica un riesgo de infección. Entonces las infecciones que ocurren, ¿no? Por ejemplo, cuando sucede un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Producto del golpe, producto del trauma, se presenta la fístula, lo que va a ocurrir es que se desarrolle una meningitis, ¿no? Una meningitis postraumática. ¿Ya? Un paciente que es operado también está en riesgo de sufrir una infección. Se opera, se abre el cráneo, se abren las meninges, se extirpa el tumor o se extirpa el aneurisma, luego viene el cierre, ¿no? Del camino y ha habido exposición del cráneo al medio ambiente. Puede desarrollarse una infección por una contaminación directa. Sin embargo, muchas veces ocurre tiempo posterior a la cirugía, ¿no? Cuando se presenta una salida de líquido cefalorraquídeo. ¿No? Perdón, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, tengo un problema, como ven, me parece, sea un momentito, ¿no? Un momento. Ok, continuamos. Tienen imagen, ¿verdad? Sí. Ok, entonces le decía que... ¿Sí? Sí, sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces le decía, puede haber una meningitis asociada a la cirugía, ¿no? Pero también puede haber fístula del líquido cefalorraquídeo asociada a la cirugía, porque cuando uno abre el cráneo y quiere operar por decir un tumor, tiene que abrir el cráneo y además la meninges. Entonces viene un cierre, una sutura de las meninges, un cierre del plano óseo, sin embargo puede escapar líquido cefalorraquídeo. Eso también implica el riesgo de desarrollar una infección. Hay también infecciones asociadas al sistema de derivación, es decir, a los sistemas que se utilizan para tratar la hidrocefalia. Ustedes han visto hidrocefalia seguramente en una clase teórica y también hay una complicación de colocación del sistema de derivación son las infecciones. Ahora, la infección puede estar localizada en el parénquima, formarse una colección de pus y a eso lo conocemos como acceso cerebral. Pero así como también hay hematomas epidurales y subdurales, la colección de pus puede estar encima de la dura madre o por debajo de la dura madre. En ese caso, hablamos de empiema subdural y de acceso epidural, ¿no? Y lo que ocurre en el cráneo puede también ocurrir a nivel de la columna. Si hay infecciones del hueso, por ejemplo, si hay osteomielitis craneal, también puede haber una osteomielitis vertebral, ¿no? Y así mismo puede haber acceso epidural raquídeo, empiema subdural espinal o un acceso intramedular. Entonces, en todos estos casos, como mencionaba, hay que usar fármacos, pero la cirugía muchas veces es obligada, ¿no? Muy bien. Entonces, acá pueden leer el concepto. Hay diferencia entre la colección de pus que hay debajo de la dura madre y la colección de pus que va por encima de la dura madre. Aquí reciben dos denominaciones diferentes porque empiema es la colección de pus que se acumula en una
un espacio existente. Entonces, por ejemplo, un empiema es la colección de pus que hay entre las dos membranas pleurales, entre la pleura parietal y la pleura visceral. La cavidad se considera que existe, aunque es pequeña, es prácticamente virtual, ¿no? Se considera que existe una cavidad, entonces si se forma una colección de pus en esa cavidad, esa recibe la denominación de empiema, o sea, la acumulación de pus en una cavidad preestablecida. En cambio, se considera que no hay espacio entre el hueso y la dura madre. Y si se forma una colección de pus, ¿no?, entre la dura madre y el hueso, es decir, por encima de la dura madre, no recibe la denominación de empiema, sino de acceso cerebral. Por eso hay esta distinción. Se habla de empiema subdural y de acceso cerebral. Miren, esta imagen es una imagen bastante sencilla, pero es útil para explicar lo que ya les mencionaba. Tenemos en amarillo la masa encefálica, la médula espinal, ¿ok? Y tenemos en celeste, ¿no?, el líquido cefalorraquídeo, ocupando el espacio subaracnoideo. Y tenemos líquido cefalorraquídeo ocupando las cavidades ventriculares. Cuando se produce un traumatismo encefalocraniano, se abre el cráneo, se lacera la dura madre, entonces puede el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo atravesar las meninges, atravesar el cráneo y hacerse evidente en el exterior, ya sea a través del oído o a través de la fosa nasal. Entonces, si ustedes ven salida del líquido cefalorraquídeo, están frente a una fístula del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normal es como agua de caño. Entonces, a veces si hay un traumatismo, es agua de caño, entre comillas, ¿no? Es el líquido que tiene el aspecto, el color del agua de caño, ¿no? Agua normal, ¿no?, transparente, incoloro. Ese líquido se puede teñir de rojo, de sangre. Entonces el líquido será sanguinolento, ¿no?, tendrá cierto tono rosado, digamos, que sin embargo no es sangre. Ustedes se van a dar cuenta porque está a mitad de camino, ¿no? No tiene la densidad de la sangre, pero tampoco tiene la densidad del agua. Entonces ven salida del líquido cefalorraquídeo, pero si el líquido cefalorraquídeo sale por un camino, por ese mismo camino puede ingresar microbios. Supongamos, tienen líquido cefalorraquídeo saliendo por el meato auditivo externo. Entonces hay un camino ahí, ¿no?, que lleva que el líquido salga por el conducto auditivo externo, que se exteriorice por el meato y ustedes lo pueden encontrar en el pabellón auricular. Entonces, ese camino puede ser seguido por los microbios en sentido inverso. Por donde sale el líquido entran microbios. Y esos microbios van a multiplicarse en el espacio subaracnoideo. Este espacio que está lleno de líquido, aquí representado en celeste, está formado por un lado por la pía madre, que es la membrana que está íntimamente en contacto con la masa encefálica, con la médula espinal. Es una membrana muy, muy delgada, transparente. Y por fuera del espacio subaracnoideo está la aracnoides, ¿no? La aracnoides. Son membranas muy delgadas. No son como la membrana más exterior, que es la dura madre. Se llama dura porque es dura justamente, es una membrana gruesa, de consistencia firme. En cambio, la pía madre y la aracnoides son muy delicadas. Bueno, entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio, y ese espacio está lleno de líquido cefalorraquídeo. Los microbios invaden el espacio subaracnoideo y se multiplican en el líquido cefalorraquídeo. Se forma entonces una infección en este espacio, con inflamación de las meninges. Se inflama la pía madre y se inflama la aracnoides. La pía madre y la aracnoides reciben en conjunto el nombre de lectomeninge, ¿no? Si hay la dura madre, que es firme, la lectomeninge es suave, es la membrana delicada, débil, ¿no? La dura madre es resistente, las lectomeninges son delicadas, son suaves. Entonces pueden encontrar ustedes el término de lectomeningitis. Entonces se refiere a la inflamación de esta membrana, ¿no?, de la pía madre y la aracnoides. En una lectomeningitis, entonces, hay proliferación de microbios en el espacio subaracnoideo.
Pero la meningitis, o más exactamente la leptomeningitis, no se limita, ¿no?, a la inflamación de esta membrana y a la proliferación de microbios en el espacio aracnoideo. También tenemos inflamación del encéfalo. Entonces, en realidad, lo que es una meningitis, o más exactamente una leptomeningitis, se convierte también en una encefalitis, una inflamación de la masa encefálica. Y esa encefalitis se acompaña de vasculitis, es decir, inflamación de los vasos que se pueden obstruir, se tapan los vasos y se genera entonces pequeños infartos. Entonces, lo que es una leptomeningitis se convierte en encefalitis y vienen las complicaciones, ¿no? Los microbios dañan directamente el cerebro, pero puede haber complicaciones vasculares, etcétera, otras complicaciones. Entonces el cuadro resulta grave. Entonces, ante una sospecha de fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, entonces hay que darle una solución, buscar una solución, porque, como digo, implica la posibilidad de que entren microbios y se produzca una infección grave del sistema nervioso, ¿no? Entonces, si ustedes ven salida del líquido cefalorraquídeo, si es un TEC y ven salida del líquido cefalorraquídeo, esa es una fractura, ¿ok? Porque por algún lugar tiene que salir el líquido. Entonces el cráneo ha sido fracturado. Es la prueba más evidente de que hay una fractura. Hay salida del líquido, hay fractura. Y laceración del aracnoides, ¿no?, para que salga el líquido. Así como sale el líquido, ustedes pueden ver la presencia de aire. Sale el líquido, ¿no?, y por el mismo camino entra aire. Y al entrar aire, tenemos aire dentro de la cavidad craneal, eso se llama neumoencéfalo. Si entra aire y vemos neumoencéfalo, también pueden entrar microbios. Entonces, ¿el paciente qué va a hacer? Pues un cuadro infeccioso, un cuadro meningio, una meningitis. Va a haber dolor de cabeza, alza térmica, rigidez nucal. Cuando se compromete el encéfalo, puede haber convulsiones, focalización, etc., ¿no? Muy bien, entonces la fístula del líquido cefalorraquídeo tiene que ser tratada, ¿no? A veces cede espontáneamente. Si es un traumatismo encefalocraniano, puede ceder espontáneamente. A veces, ¿no?, algunos neurocirujanos indican tratamiento profiláctico, suelen dar un antibiótico o 2 antibióticos, ¿no? Un paciente que tiene TEC y que tiene fístula del líquido cefalorraquídeo, de manera profiláctica le agregan un antibiótico, como para frenar la meningitis, para que la meningitis no se produzca. Eso es bien relativo, ¿no?, que tanto efecto tenga. Lo cierto es que si la fístula persiste, si hay una salida persistente de líquido cefalorraquídeo, hay que hacer más. ¿Qué se hace para evitar que el líquido salga, ¿no? Supongamos que es un TEC, entonces hay una fractura y una laceración de la aracnoides, ¿ok? Y está saliendo líquido. Una forma de controlar la fístula del líquido cefalorraquídeo, la fístula de LCR, que es persistente, es colocando un DREN en el espacio subaracnoideo a nivel lumbar. Entonces, en vez de, con eso, ¿qué se consigue? Disminuir la presión dentro de la cavidad craneal, al disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo que está saliendo por ese catéter que se llama, ¿no? Ese catéter, ese que sirve para drenaje. Entonces, van a escuchar la expresión drenaje lumbar. Tiene un drenaje lumbar. ¿Para qué? Para tratar la fístula. Entonces, sale el líquido cefalorraquídeo por un catéter colocado a nivel lumbar, a través de una punción lumbar, y disminuye la presión dentro del cráneo. Al disminuir la presión dentro del cráneo, la posibilidad de que persista la fístula disminuye. Porque lo que hace, en realidad, el DREN es disminuir la salida del líquido por la zona lesionada. Si hay fractura y laceración de la aracnoides, por ahí sale el líquido, entonces va a persistir el camino mientras siga saliendo líquido. El líquido no va a permitir que se cierre el hueso ni el aracnoides. En cambio, si disminuimos la cantidad de líquido que pierde el paciente, entonces disminuyendo la presión y el volumen dentro del
cráneo, la presión en el volumen del líquido cefalorraquídeo, entonces debe ceder. Entonces, una fístula se trata, primero, tratamiento conservador, observando, mirando nada más, no se hace nada prácticamente. Le pueden indicar un tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? Diclofenac, amoxicilina con ácido clavulánico, etcétera, ¿no? Algún antibiótico. Pero si persiste la fístula, el siguiente paso es colocar un drenaje ventricular, ¿no? Un dren ventricular, ¿no? Y si persiste la fístula, ya hay que pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Entonces, recuerden esta imagen para que quiero que comprendan que la infección ocurre en este nivel, en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Okay. En cambio, va a haber una situación donde la infección va a ocurrir aquí, dentro de los ventrículos, en las cavidades ventriculares, ¿no? Se va a inflamar la membrana que reviste los ventrículos, van a proliferar microbios dentro de las cavidades ventriculares. Ese proceso inflamatorio ya no se llama meningitis, como acá, o leptomeningitis, sino como afecta al ventrículo, se le conoce como ventriculitis, ¿ya? Ventriculitis. Vamos a ver en qué circunstancia ocurre, pero recuerden esta imagen. Va a haber una infección que involucra el espacio subaracnoideo, la meningitis, y va a haber otra infección que involucra a los ventrículos cerebrales, son las ventriculitis. Entonces, miren, este es un paciente que sufre un traumatismo encefalocraniano. Ustedes le piden la tomografía a descartar alguna lesión en el cerebro y ¿qué ven? Se ven estas imágenes circulares hipodensas, es decir, más oscuras que la masa encefálica, hipodensas, marcadamente hipodensas, cuya hipodensidad se parece al aire que rodea la cabeza. Entonces, si esta densidad de aire, ¿no? El aire que rodea la cabeza del paciente, y la densidad es similar, entonces diremos que acá hay imágenes con densidad, hipodensidad marcada, con densidad de aire. ¿Ok? Hay una especie de, sería, si es aire, burbujas, ¿no? Si esto está formado por aire y veo así imágenes múltiples, es como si fuesen burbujas. Entonces, burbujas llenas de aire es lo que van a ustedes ver en un paciente que sufre una fractura de base de cráneo, laceración de meninge y salida de líquido. Puede que no vean la salida del líquido, puede que el paciente se esté deglutiendo el líquido cefalorraquídeo. O sea, por decir, llega al oído medio, el líquido, por la trompa de Eustaquio, llega a la faringe y el paciente deglute el líquido. No lo evidencia. Pero si ven que hay aire dentro del cráneo, es decir, hay neumoencéfalo, significa que hay un camino que permite que el aire del exterior se ubique dentro de la cavidad craneal, ¿ya? Entonces, esto equivale tomográficamente a que ustedes evidencien la salida del líquido cefalorraquídeo, líquido con aspecto normal de agua de caño, ¿no? La literatura dice, ¿no?, transparente, incolora, de aspecto cristal de roca, es decir, como un diamante, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, sería neumoencéfalo igual también a fístula del líquido cefalorraquídeo. No cabe duda, está entrando aire y el líquido está siendo expulsado. El líquido al salir está dejando espacio, por eso entra el aire, ¿ya? Entonces, neumoencéfalo, evidencia, salida del líquido hacia el exterior, hay una fístula y hay que tratar. Entonces ya les expliqué cómo se trata: antibiótico profiláctico y observación, colocación de un drenaje lumbar o finalmente cirugía, ¿no? Cierre de la fístula desde el punto de vista quirúrgico. Entonces le decía, ¿no?, por encima de la dura madre se forman los accesos epidurales, ¿no?, entre la dura madre y el cráneo. Y debajo de la dura madre el empiema, ¿no? El empiema, ¿ok?
Bien. Cuando se compromete el espacio epicraneal, vemos acá una imagen, hablamos de acceso epidural. Muchas veces el hueso también está enfermo. Acá vemos, ¿no?, unas irregularidades en la tabla interna del hueso. Decimos que el hueso está cariado, entre comillas, carcomido, ¿no?, o comido, si quieren, por la infección. Entonces, una colección de pus encima de la dura madre es un acceso epidural. Pero esta imagen está mostrando que además de acceso epidural hay una osteomielitis craneal. Bien, ¿cómo se trata un acceso? ¿Qué dice el aforismo griego, ¿no?, de la medicina griega que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Griegos, romanos, hablaban de que todo acceso diagnosticado que debe ser drenado. Acceso diagnosticado, acceso drenado. O sea, tenemos que drenar, o sea, no podemos quedarnos simplemente dando antibióticos y observando la evolución del paciente, ¿no? En este caso, tenemos que drenar, o sea, operar, buscarle un camino para que esta colección de pus se exteriorice. ¿Por qué es necesario que un acceso sea drenado? Porque la sangre al interior del acceso no llega, y a través de la sangre, ¿no?, llegan los antibióticos que se administra al paciente. Y si los vasos sanguíneos terminan donde termina el cerebro, no hay vasos en esta colección de pus que forma el acceso, ¿okay? Si no hay vasos, los vasos que tienen sangre pueden pasar algo, pero mínimamente. Entonces, esta colección de pus es una mezcla, ¿no? El acceso mismo es un campo de batalla, este espacio, mejor dicho, que ocupa el acceso. Aquí hay glóbulos blancos, hay bacterias, hay muertos y heridos, glóbulos blancos fragmentados, eritrocitos fragmentados, bacterias fragmentadas, hay moléculas de proteína, aminoácidos, etcétera, producto de la destrucción, degradación de los elementos formes de las células. Entonces, eso es la pus, ¿no? Entonces, es un campo de batalla donde pueden ganar los microbios, los invasores. ¿Por qué? Porque no llega el antibiótico. Nosotros tratamos de ayudar al paciente, le administramos el antibiótico, pero no llega. Entonces se siguen multiplicando los microbios y pueden ganar la batalla, ¿no? Se complica más, sigue creciendo. Ahora, un acceso epidural, como ven acá, tiene un efecto de masa, comprime el cerebro. Entonces un acceso epidural puede producir hemiparesia, disartria, convulsiones, trastornos semisensitivos o sensitivos en general, etc., ¿no? Hay un efecto compresivo, se porta en ese sentido como un hematoma epidural, ¿no? Si la colección es muy grande puede comprometer la vida del paciente. Entonces hay que drenar este acceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos el cráneo, hacemos una craniotomía y en este caso, como vamos a encontrar el hueso cariado, carcomido por la infección, o sea, este hueso es un hueso enfermo, es una osteomielitis, también tenemos que eliminar, porque la sangre, los antibióticos llegan mal también al componente óseo. A los huesos la sangre no llega óptimamente, o sea, hay una dificultad para acabar con la infección si afecta al hueso. Es decir, las osteomielitis suelen ser resistentes a los antibióticos, o mejor dicho, ofrecer una resistencia mayor. Entonces, eliminamos el hueso enfermo, es decir, hacemos una craniectomía, una extirpación del hueso, y evacuamos la colección de pus, ¿sí? Entonces van a quedar ya un resto remanente que ya podrá ser tratado con antibióticos. Ojo que, miren, la cirugía es un complemento, ¿no? Quizás en este caso, como es un acceso, es la más importante acción que tiene el médico en este paciente. Pero el paciente ya sí está recibiendo antibióticos, ¿no? Y continúa con su
su tratamiento antibiótico después de la intervención quirúrgica. Y como decía al comienzo, si hay acceso epidural, también hay acceso raquídeo, ¿no? Igual, acceso, dura madre, compresión de la médula espinal. Habrá paraparesia, si es a nivel dorsal o lumbar, o habrá cuadriparesia si la lesión es más alta, es a nivel cervical. ¿Ok? Y habrá fiebre, bueno, habrá fiebre, pero no todo, ojo, no todos los procesos infecciosos se acompañan de fiebre. ¿Ya? ¿Ok? Y por otro lado, todas las fiebres, ya saben ustedes seguramente, que no significa infección, ¿no? O sea, hay infección sin fiebre y fiebre sin infección. Por ejemplo, los pacientes con cuadros neoplásicos pueden hacer fiebre. ¿Vale? Bueno, entonces, pero lo típico sería, si hay una infección, fiebre, ¿no? Y focalización, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? O en esta. Fiebre y focalización, compresión del cerebro, compresión de la médula espinal. Bien, entonces la infección del sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Se han hecho hidrocefalia y han tratado del tratamiento. Las hidrocefalias se pueden tratar de diferente manera. Se puede tratar con lo que se llama una fenestración del tercer ventrículo, que comunica las cavidades ventriculares con el espacio subaracnoideo de manera directa, ¿no? Ese se llama ventriculostomía del tercer ventrículo. Pero si las condiciones no permiten, entonces hay que colocarle una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Lo que hace es evacuar líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Okay, entonces, mire, el paciente con hidrocefalia, ventrículos grandes, los ventrículos grandes, ¿sí? Da o se señalan como ventriculomegalia, ¿ya? Pero como los ventrículos están grandes, en su interior lo normal es que haya líquido. Entonces hay mayor cantidad de líquido que en condiciones normales. Entonces el paciente tiene hidrocefalia. La hidrocefalia es un exceso de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, ¿ya? Un exceso, hidrocefalia. Y ventriculomegalia, aumento del tamaño de los ventrículos. Entonces, el paciente tiene hidrocefalia, hay que operar, tratar la hidrocefalia y se coloca un sistema de derivación. Lo más común es que hay un catéter ventricular o proximal, una válvula y un catéter distal o peritoneal. Entonces, esto es el sistema más común, por eso el sistema se llama de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos hasta catéter proximal o ventricular, la válvula o reservorio también se le dice, y el catéter distal, ¿no? Peritoneal, ¿no? Porque va hacia el peritoneo. Este es el ventricular porque está en el ventrículo y este va a la cavidad peritoneal, por eso se le llama también peritoneal, ¿no? Y acá vemos los distintos modos, ¿no? Esa no es la única forma. Una derivación ventrículo-peritoneal puede ser reemplazada o en lugar de, puede colocarse un sistema de derivación ventrículo-atrial o puede ser también a nivel lumbar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la infección? Yo le decía, cuando se coloca un sistema de derivación puede contaminarse el sistema, ¿no? Puede contaminarse. Pero miren dónde está el catéter, está dentro de los ventrículos, ¿no? Entonces, ahí la proliferación no va a ser, al menos en primer momento, a nivel del espacio subaracnoideo, sino va a ser a nivel de los ventrículos. Miren, esta tomografía es básicamente para señalarles dónde puede ocurrir un acceso. Esta es una tomografía sin contraste y acá se ve una hiperdensidad que corresponde a sangre. Aquí también una tomografía sin contraste y esto de acá, a ver un nivel, ¿no? Corresponde a sangre.
está dentro del ventrículo, por eso tiene nivel. El ventrículo, acá este es la encrucijada, ¿sí? O atrio ventricular, y la prolongación que es el asta occipital. Como está lleno de líquido, la sangre se decanta y se va al fondo. Dentro del líquido cefalorraquídeo la sangre no se coagula, usualmente, ¿no? Dependiendo de la magnitud, obviamente, si se produce un gran sangrado y llena un sector y el líquido es desplazado, se puede formar un coágulo, ¿no? Porque se ha juntado mucha cantidad de sangre pura, digamos, ¿no? Dentro del ventrículo, ¿no? No está mezclada esa sangre, se forma un coágulo. Pero cuando se mezcla, la sangre es un fluido, ¿ya? Entonces por eso acá hay nivel, ¿no? Y agua, digamos, ¿no? No es un nivel hidroaéreo, sino hidro, ¿no? ¿Ok? Dos fluidos. Muy bien, pero lo que quiero hacerles notar es esto. Esto de aquí es el catéter de la derivación, ventrículo peritoneal. Está bien colocado porque la punta del catéter está a nivel del agujero interventricular o de Monro, que está aquí, ¿sí? Acá hay uno, acá hay otro. ¿Ok? Entonces, pero mire esta complicación. Cuando ustedes le pregunten en cualquier momento, en cualquier curso, le pregunten, le digan, déme dos complicaciones, o mencione complicaciones de la cirugía de tiroides, o mencióneme las complicaciones en una cirugía de páncreas. Entonces, sin fallar, pueden ustedes decir infección y hemorragia, o hemorragia, porque es un acto quirúrgico, puede sangrar el paciente, pero también se puede complicar por la manipulación quirúrgica y desarrollar una infección. Entonces, miren acá, esta es sangre, ¿ya? Esta hiperdensidad de sangre alrededor del catéter, el catéter que atraviesa el cerebro, es un catéter ventricular, está terminando dentro del ventrículo para drenar líquido. Entonces, así como hay sangre acá, alrededor del catéter se puede formar un proceso infeccioso, es un acceso cerebral, ¿no? Está contaminado el catéter ventricular, se introduce el catéter hasta el ventrículo, pero se contamina el cerebro, se contamina el líquido dentro de los ventrículos. Entonces, eso es lo que más o menos está pasando acá. Acá hay sangre, es otra complicación de la colocación de la derivación ventrículo-peritoneal. Y acá está la primera, ¿no? Hematoma de cerebro, y aquí hay hemorragia intraventricular, así se llama, ¿ya? Es sangre, por eso se ve así. Pero si fuese infección, tendríamos una cerebritis, un acceso alrededor del catéter. ¿Ok? Y aquí tendríamos, dentro de este espacio, la proliferación de microbios. Tendríamos entonces, ya mencioné, si hay proliferación de microbios en los ventrículos, estamos frente a una ventriculitis, ¿no? Una ventriculitis, ¿ya? Entonces, podemos tener en este caso ¿no? Tenemos en este caso aquí se inflama la membrana que cubre los ventrículos. ¿Recuerdan qué membrana es? Por fuera está la meninge, ¿no? Y dentro está el epéndimo, ¿verdad? El epéndimo. Entonces vamos a ver inflamación del epéndimo. Esas son las paredes del ventrículo que están tapizadas por una membrana que es el epéndimo, ¿no? Entonces van a multiplicarse los microbios y se genera una ventriculitis. Pero la inflamación no está en las cavidades, como le digo, ¿no? En las cavidades, en el líquido hay microbios. Se inflaman las paredes, pero también se va a inflamar el cerebro que está alrededor de las cavidades ventriculares. Entonces la ventriculitis, el término de ventriculitis significa inflamación de los ventrículos, pero los ventrículos mismos no se inflaman, lo que se va a inflamar son las paredes del ventrículo, que es cerebro. Entonces va a haber una infección
¿no?, profunda del cerebro. ¿Ya? Es una enfermedad grave. Entonces eso puede pasar cuando se coloca, como mencionaba, una derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? ¿Ok? O ventrículo atrial o lumboperitoneal puede producir una infección también, ¿no? Pero acá básicamente como lo que está contaminado es el sistema, los microbios van a contaminar en primer lugar las cavidades ventriculares. ¿Ya? Puede ser muy grave la ventriculitis. Si no mata, destruye el cerebro. Y si destruye el cerebro grandemente, el paciente puede quedarse secuelado severamente, ¿ya? Postrado, con mínima actividad mental. Muy bien, entonces, ¿cómo hacen? Ustedes van a ver, ven un paciente que tiene derivación ventrículo-peritoneal y está con ustedes, ha ingresado porque tiene un lupus, etcétera, y el paciente, por decir, al cuarto o quinto día o al noveno, 10º día, empieza a presentar picos de alza térmica. Entonces, alza térmica, un proceso infeccioso. Ya le dije, no siempre, pero usualmente. Entonces, fiebre, acá hay un proceso infeccioso. ¿Dónde está la infección? Entonces usted dice, puede ser una infección asociada al sistema de derivación. ¿Pero por qué? Bueno, el paciente ha sido operado hace 20 días. Salió de alta y puede ser que hay una ventriculitis, ¿no? O puede haber un acceso. Hemos visto, acceso a ventriculitis. Parenquimal, un acceso parenquimal. ¿Ok? Entonces, paciente con antecedente de derivación ventrículo-peritoneal que hace fiebre y ustedes no encuentran un foco, no tiene foco pulmonar, no tiene foco urinario, entonces están obligados a pensar que se trata de una infección asociada al sistema de derivación. En ese caso, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿eh? Muestra, entonces, líquido cefalorraquídeo, ustedes tienen que tomar líquido para hacer el citoquímico. Ya, acá hay unas complicaciones de la derivación ventrículo-peritoneal. Estoy mencionando dos, que son las más comunes, ¿no? La hemorragia y la infección. Ya pueden leer esto para que completen la idea. Entonces, ya hemos mencionado esto. Y acá está, miren, qué es lo que hay que hacer. Primero, confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, el paciente está con fiebre, ¿no? Tiene alza térmica, tiene antecedente de una derivación ventrículo-peritoneal, o dicho de otra manera, es portador de una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Y hay deterioro neurológico, entonces ustedes dicen que hay una infección. Tienen que encontrar el microbio, entonces hay que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Pero eso no se hace por punción lumbar, porque el paciente tiene hidrocefalia. Quizás el proceso que ha determinado que se acumule el líquido, es decir, que produzca la hidrocefalia, va a impedir que llegue cantidad adecuada de líquido al nivel lumbar, ¿no? Y por otro lado, en la ventriculitis, les digo, la infección está en los ventrículos, como conversábamos al comienzo, ¿sí? ¿Ok? Acá, ¿no es cierto? Habíamos mencionado con esta imagen que el paciente puede tener, ¿okay?, una infección, ¿no?, en el espacio supraranoideo, hablamos de meningitis, y si es en los ventrículos, hablamos de ventriculitis. ¿Ok? Muy bien, entonces, si se preguntás en el examen, ¿no?, ¿qué tipo de infección produce una fractura de base de cráneo? Será una meningitis. ¿Qué tipo de infección produce la colocación de un sistema de derivación ventrículo-peritoneal? O otro semejante, ¿no? Ventrículo atrial o ventrículo pleural, etcétera.
el microbio está con el catéter, entonces el catéter es introducido a los ventrículos. O sea, una derivación ventrículo-peritoneal no da meningitis, es lo que quiero decir, sino es lo que nos va a dar es una ventriculitis. ¿Ya? Una ventriculitis. Va a haber colección de pus dentro de los ventrículos. ¿Ya? Ventriculitis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, perdón, vamos a... Ya, entonces tenemos 4 y 20, ya. Quedamos ahí. No, hay una secuencia. Ustedes no le pueden quitar la derivación ventrículo-peritoneal al paciente porque si le quitan, hace nuevamente hidrocefalia. Con el catéter los ventrículos se reducen de tamaño porque se quedan vacíos, digamos, o con poca cantidad de líquido, más exactamente. Entonces los ventrículos vuelven a su tamaño normal, pero porque tiene la válvula. Ahora, está infectado. ¿Qué hay que hacer? Hacer diagnóstico. Se toma líquido del reservorio o válvula, si quieren, ¿no? De la derivación. ¿Ya? Eso es lo recomendable. Se toma muestra de líquido cefalorraquídeo, como se toma de ese lugar, ¿no? Se está tomando del reservorio, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Entonces, el líquido viene del ventrículo. Entonces, si hay infección dentro del ventrículo, también va a haber el proceso, ¿no? De acumulación de bacterias en la muestra tomada. Se está tomando de los ventrículos. ¿Ah? Muy bien, entonces, ustedes no lo van a hacer, tienen que llamar al neurocirujano, porque el neurocirujano lo hace, ¿no? Con cierta habilidad, digamos, para no dañar el sistema. Entonces piden la consulta. Ustedes sospechan que hay infección asociada al sistema de derivación, ya sea acceso o ventriculitis. Entonces ustedes hacen la interconsulta y piden que el neurocirujano vaya para que tome una muestra. Así ponen, se solicita evaluación para toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, paciente con sospecha de ventriculitis. ¿Ah? Entonces va el neurocirujano, punza y toma una muestra, y esa muestra va al laboratorio, ¿sí? ¿Ok? Entonces el laboratorio dice, sí, vemos microbios. Según Gran, dice, vemos bacterias, Gran negativas, etcétera, ¿no? O estafilococo o estreptococo. Vemos microbios. Ah, usted dice, acá hay una ventriculitis por estafilococo, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer del punto de vista médico, inicial, general, es pues darle antibióticos, ¿no? Ya les dije, hay que dar antibióticos. Pero no suele ser suficiente muchas veces, ¿no? Entonces, o sea, darle antibióticos sistémicos. Entonces, usualmente, lo que hacemos cuando hay ventriculitis es inyectar antibióticos a las cavidades ventriculares. ¿Cómo lo hacemos? A través de un sistema de derivación externo, es decir, a través de un drenaje ventricular externo. Entonces, este sistema que está contaminado, los microbios están dentro del sistema, tiene que ser eliminado porque se comporta como el acceso. Ahí dentro del sistema no llega sangre. Entonces, los antibióticos no van a llegar. Entonces, el sistema se convierte en una fuente constante de microbios. ¿Sí? Entonces, mientras esté mantenido, colocado el sistema que está contaminado, va a persistir la infección. Entonces tenemos que quitarlo. Pero no le podemos dejar sin nada al paciente porque el paciente ha sido operado, se le ha colocado el sistema porque tenía hidrocefalia. Si se quita el sistema, el paciente vuelve a hacer hidrocefalia. Y puede ser una hidrocefalia severa y el paciente se muere por la hidrocefalia. Entonces, para evitar ese fenómeno que se dilaten nuevamente las cavidades, se le pone un drenaje ventricular externo. ¿Ya? Está drenando, pero no al abdomen, sino hacia una bolsa que cuelga, por decir, en el parante que hay
en la cabecera del paciente. ¿Ya? Entonces, pero si se le coloca eso porque permite la toma de muestras en días siguientes para evolucionar al paciente, para saber si el antibiótico está controlando la infección, pero también porque no se le puede dejar sin nada, como digo, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber un reemplazo. O sea, la DBP, que llamamos, va a ser reemplazada por la DBE. DBP, drenaje, ¿no? De ventrículo peritoneal, perdón. ¿Sí? DBP, drenaje ventrículo peritoneal. Va a ser reemplazado por DBE, drenaje ventricular externo. Y se toman nuevas muestras a través de ese sistema, y cuando el líquido se hace negativo para microbios, entonces se recoloca el sistema de derivación. ¿Ya? Hay que recolocar ya uno nuevo, limpio, libre de microbios. ¿Okay? Cuando el gran, el cultivo, todos son negativos en las tomas de muestras. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso se resume acá, ¿no? En este texto que vemos acá, ¿no? A ver. Acá, ¿no? Sospechar la infección. Otra forma de sospechar que el paciente está con una infección asociada al sistema de derivación es que a lo largo del catéter se presenta una zona de flebosis. O sea, está bajando acá por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, el paciente hace fiebre y ustedes le examinan y encuentran, por ejemplo, que aquí en el tórax, en la piel por encima del catéter, está inflamada. O sea, es una zona de calor, rubor, dolor, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hay una infección de la piel que está involucrando el catéter, los microbios pueden invadir el catéter y seguir un camino inverso y meterse. ¿Ya? Entonces, si hace fiebre, si ustedes ven signo de flebosis en el trayecto del catéter, una línea roja, ¿sí? Si hace fiebre, como digo, si ven ¿no? signo de flebosis alrededor del catéter, si hay una pérdida de tejido, de piel, a veces el catéter llega, ¿no? expuesto, ¿no? ¿Ok? Vemos una porción de catéter que está pasando por un defecto en la piel. ¿Ya? Se considera que está contaminado y hay que retirar ese sistema y colocarle uno nuevo, limpio, con todas las técnicas de asepsia y antisepsia, ¿sí? Entonces, muy bien, avancemos. Ahora ya hemos hablado un poco de acceso epidural intracraneal y el empedema subdural, ¿no? Ya sabemos. La causa suele ser una infección cercana, una sinusitis, una otitis, ¿no? o una inoculación directa, por ejemplo, un traumatismo craneal. Siempre digo que el que agrede nunca limpia pues la arma agresora, ¿no? Si es alguien que es golpeado con un martillo, llega con ustedes están en la emergencia, les llega el paciente con el antecedente de haber sido golpeado reiteradamente con un martillo, ¿no? Y los golpes estuvieron principalmente a nivel de la cabeza, ustedes imaginan que, ¿no? va a haber una lesión, ¿no? ¿no? Pero como el martillo, el arma agresora no está limpia, rompe el cráneo, ingresan fragmentos de cráneo y ingresan también los microbios que están en el martillo, ¿no? Si es un martillo, obviamente, el que se ha utilizado para agredir. ¿Ok? Entonces se llama inoculación directa, ¿no? Traumatismo craneal, dice acá. El traumatismo craneal sería una agresión directa con fragmentación del cráneo, etcétera, o puede ser también, ya hemos dicho, por una fístula del líquido cefalorraquídeo. Ojo, hablando de la fístula, hay una situación donde la fístula no tiene un antecedente traumático o quirúrgico. Son las llamadas fístulas espontáneas. ¿Ya? Puede ocurrir. El paciente llega con ustedes, ¿por qué viene? Le preguntan y dice, desde hace 2 semanas me sale líquido por la nariz de manera abundante. ¿Tiene usted alguna otra molestia? No, ninguna. Pero este líquido no me deja salir porque agacho la cabeza y me viene en cualquier momento. Estoy en una reunión y me da vergüenza temor que me salga líquido. Ok, entonces ¿no? Entonces hay un riesgo de fístula ahí, ¿no? Una salida de líquido, pero espontánea, no hay golpe en la cabeza.
O sea, las fístulas son traumáticas o espontáneas. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice traumatismo craneal, puede ser inoculación directa, puede ser una fístula de líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Cirugía que afecta a la cabeza, también lógico, ¿no? También puede haber una infección, una celulitis en el rostro, por ejemplo, y de ahí propagarse hacia el cerebro. Y raramente una infección en la sangre, ¿no? Entonces es lo que ustedes lo van a leer ya con calma. El acceso cerebral entonces es una colección de pus dentro del cerebro que pasa por estas etapas. Cuando llega el microbio y se multiplica en el cerebro, se produce una inflamación del cerebro. Es una encefalitis, pero localizada, ¿ok? Porque el microbio, si es uno o es un nódulo pequeño, no está en todo el cerebro, está en un sitio determinado. ¿Ya? Y ahí ocurre un proceso inflamatorio, hay edema, aumento de volumen. ¿Ya? Y eso se llama, ¿no? El proceso de cerebritis, ¿no? Pero, miren, ¿cómo llega el microbio ahí? A ese sitio, en primer lugar, ¿no? Está llegando el microbio. Llega porque hay una zona infectada cercana, ¿no? Lo más común es que sea una diseminación por contigüidad, se llama. O sea, hay una infección en el oído medio, una otitis media, y el microbio entra al cerebro, ¿no? Puede ser al cerebelo o al lóbulo temporal, o sea, estructuras del sistema nervioso que están cerca al oído que está infectado. Entra al parénquima cerebral y empieza a multiplicarse generando una cerebritis, una inflamación del cerebro. Pero este microbio también puede llegar por vía hemática, ¿no? Hematológica, por torrente sanguíneo, ¿no? O porque es el menos número de casos. Mire. La principal forma de que llegue el microbio al cerebro es por contigüidad, ¿sí? Como ven acá. Otitis, sinusitis, etc. ¿Ya? La vía hematológica, en segundo lugar, la inoculación directa, ya hemos mencionado, puede ser una agresión con un arma blanca o con un martillo. La agresión no limpia el instrumento que utiliza para agredir a su víctima, ¿no? Y miren aquí, la meningitis aguda, ¿no? La inflamación de la meninge por un microbio, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, etc. Entonces puede también invadir el cerebro y generar un acceso cerebral. Pero es poco común, miren, encontrar la formación de accesos dentro del cerebro o un acceso dentro del cerebro en los casos de los pacientes que tienen meningitis, ¿no? Parece una paradoja porque si hay infección, si hay pus en el espacio uranoideo, ¿no? Debería ser más común, ¿no? Más frecuente, pero no es así, ¿no? Sinusitis, otitis media son los campeones, llevan la delantera acá, ¿no? ¿Ya? Entonces se forma, como digo, inicialmente un proceso inflamatorio, una cerebritis. ¿Ya? Esto es la repetición de más o menos lo que hemos dicho, ¿no? Por contigüidad, sinusitis, otitis, mastoiditis, osteomielitis, ¿no? Y hematógena, ¿no? Si hay un acceso pulmonar, un empiema pleural, ¿no? O una bronquiectasia, o sea, hay foco infeccioso aquí del pulmón, eso puede enviarse al cerebro y generarse un acceso o varios accesos en el cerebro, ¿sí? Pero lo más común por vía hematógena es lo que ocurre en los niños. La tetralogía de Fallot, ¿sí? Es el factor más importante, como se menciona acá, ¿no? El origen más frecuente de los accesos cerebrales a partir de diseminación hematógena es el acceso pulmonar en los adultos, o sea, una colección de pus en el pulmón, y la tetralogía de Fallot en los niños, ¿no? O sea, la existencia de tetralogía de Fallot favorece que se formen accesos en el cerebro, es lo que está diciendo acá, ¿ya? Muy bien, hemos visto, pueden revisar ustedes acá esto también, y aquí vemos, miren, la clínica del acceso cerebral. ¿Dónde está el acceso? Yo le decía, la infección puede estar en el espacio subaracnoideo, eso es meningitis. La infección puede estar dentro de los ventrículos, eso es ventriculitis. Y si la infección está dentro del cerebro, eso es
acceso cerebral. ¿Sí? Entonces, si la infección está dentro del cerebro, pregunta, ¿producirá rigidez nucal, signo de Kernit, signo de Brusitsky, es decir, signo de irritación meningia? Si la infección está dentro del cerebro, ¿producirá? La respuesta es no, porque no hay inflamación de las meninges. La inflamación está en el cerebro. El acceso empieza como una cerebritis. Después ya, en otro momento, va a formarse una colección de pus. Pero empieza como una cerebritis. Y si es cerebritis, habrá rigidez nucal. La rigidez, los signos de irritación meningia, Kernit, Brusitsky, rigidez nucal, son producto de la inflamación de las meninges. Si no hay inflamación de las meninges, no hay signos de inflamación meningia, ¿no? Entonces, en la ventriculitis o en el acceso, ¿va a haber rigidez nucal? La respuesta es no. ¿Está claro? ¿Sí? Miren, dolor de cabeza en el acceso, 75%. Miren, ninguno de estos es el 100%. ¿Ya? Cefalea lleva la delantera, 75%. Focalización, es decir, cuadro clínico neurológico que nos señala dónde está la lesión. Si hay hemiparesia derecha, hay afasia, estará la lesión seguramente en el lóbulo frontal o el lóbulo parietal, ¿no? O temporal también, ¿no? Esa zona, vecina a la cisura de Silvio. Focalización, ¿no? Convulsiones, hemiparesia, disartria, afasia, etc. Fiebre, es una colección de pus dentro del cerebro, acceso cerebral. Fiebre, colección de pus, solo el 50%. Es decir, unos tienen y la otra mitad no tiene. ¿Ok? Mitad. La mitad tiene, la mitad no tiene. ¿Qué no tiene? ¿O qué tiene? Fiebre. Es decir, si un paciente no tiene fiebre, no descarta que el paciente tenga una infección. ¿Ok? Nuevamente, si el paciente tiene fiebre, puede tener un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Nada más, sin infección. ¿Sí? O sea, puede haber infección sin fiebre, ¿verdad? Como puede haber fiebre sin infección. En caso que haya una neoplasia, las neoplasias también producen alza térmica, fiebre. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Crisis convulsivas el 40%. Y acá dice lo que estaba mencionado, signos meningios, 0, porque la infección está en el parénquima. ¿Ya? Entonces, miren, cefalea, focalización, fiebre, crisis convulsivas. Eso es lo que constituye básicamente lo que se llama la tríada clásica del acceso cerebral. Cefalea, fiebre y déficit focal. Es decir, dolor de cabeza, alza térmica y algún compromiso neurológico. ¿Ok? Entonces, sin embargo, miren, la tríada clásica del acceso cerebral solo aparece en menos del 50% de los casos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si no hay fiebre, no es que no tenga acceso, puede tener acceso. ¿Ya? Sobre todo en las personas mayores, ¿no? Ustedes seguramente saben, se habrán mencionado que las personas mayores tienden a ser menos alza térmica que los jóvenes. ¿Sí? Pueden estar con una infección y no hacen fiebre. ¿No? ¿Ok? Muy bien, entonces, seguimos. Y acá está la fase del acceso: cerebritis temprana, cerebritis tardía, capsular temprana, capsular tardía. Esto es lo que impide las cápsulas del acceso, o sea, ¿no? Un tejido alrededor de la colección de pus, lo que impide que el antibiótico ingrese, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos que tratar quirúrgicamente. Aquí no, cuando el paciente está con una inflamación del cerebro, una cerebritis, todavía los antibióticos pueden llegar. Y eso significa de que pueden ganar la batalla y el paciente puede curarse de una infección local del sistema nervioso. ¿Sí?
Pero cuando es acceso ya no, ya se complicó ya la situación. Y eso ocurre ya en etapa más tardía, en este proceso infeccioso localizado, en una parte del cerebro. ¿Ok? Entonces miren acá, esta es imagen. ¿Qué imagen es? Pues de acceso cerebral, ¿no? Esas imágenes anulares, bien redonditas, ¿no? No irregulares, no bien redondas, son zona central necrótica, una zona hipodensa, la captación en anillo y edema alrededor. Es una imagen de acceso cerebral múltiple. Mire, si un paciente tiene un solo acceso, nosotros podemos deducir la causa. Si fuese este caso, solo tuviese esta lesión, este acceso, acá está la oreja. Entonces, por cercanía podríamos decir que este tumor se originó en una otitis media. Acá estamos a nivel frontal, la parte anterior. ¿Qué tenemos acá? Los senos frontales, no se ven en este corte. Los senos frontales se pueden contaminar, o sea, el paciente puede tener una sinusitis. ¿Hacia dónde envía microbios ese proceso infeccioso? ¿No? A la parte anterior del cerebro. Entonces esto podría ser explicado por una sinusitis frontal. ¿Sí? Pero ¿qué entidad clínica nos da imágenes diametralmente opuestas desde el punto de vista de su ubicación? Una es frontal izquierda y el otro es occipital derecha. ¿Sí? Entonces no tenemos una explicación, no sería un acceso por contigüidad, por estar al lado del oído o al lado de un seno paranasal, ¿no? No es por contigüidad. Entonces, ¿por qué llega ahí? Vía hematógena, ¿no? Es una siembra hematógena, más de uno, ¿no? ¿Ya? Podría ser uno también, pero como digo, uno cerca de los lóbulos temporales, de los senos paranasales, lo primero, acceso, ¿sí? Compensar en el acceso por lo menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un acceso, depende del tamaño y si es profundo. Profundo significa que están localizados en la parte más central en un corte tomográfico. ¿No? Esta sería profundo, esta zona. ¿Ya? Y esta zona de acá es superficial. ¿No? Superficial. ¿Ya? Entonces, la metástasis forman bastante edema alrededor. Gran edema, metástasis. ¿Ya? Es una posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿No? Tienen acceso. Si el acceso ya no es cerebritis, la cerebritis, miren, acá, tratamiento médico no quirúrgico. Claro, porque acá no hay nada que evacuar. Acá la infección está en el cerebro. El campo de batalla está en el cerebro. Es una cerebritis. Pero si se forma un acceso, es una colección de pus ya, que es menor de 2 centímetros, tenemos ahí un tratamiento médico no quirúrgico también. ¿Por qué? Acá ya hay el anillo, ¿no? La cápsula tumoral. Sin embargo, como es pequeño, los microbios que están dentro del acceso pueden ser alcanzados por un antibiótico administrado por vía endovenosa. Es decir, a través de la sangre llega el microbio. ¿Ok? Pero cuando es menor de 2 centímetros, ¿no? Cuando es mayor de 2 centímetros es quirúrgico. ¿Ya? Si es menor, todavía es no quirúrgico. ¿Ya? Cerebritis o acceso menor de 2 centímetros. Cuando es mayor de 2 centímetros, ya deja a un lado el tratamiento conservador, médico no quirúrgico, y se convierte de manera obligatoria en quirúrgico, siempre y cuando tenga más de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, cerebritis o acceso menor a 2 centímetros, tratamiento conservador o no quirúrgico. Acceso mayor de 2 centímetros, tratamiento quirúrgico. Si es profundo, se hace con una técnica que se llama estereotaxia. Y si es superficial o lobar, se hace con una craniotomía. ¿Ya? Entonces, acá
acá hay un acceso que es profundo. Para no atravesar el cerebro, puedo utilizar la cirugía estereotáxica. Acá el acceso es superficial, no está aquí en el centro, es superficial, mire, toca el hueso. Entonces, si se abre el hueso, inmediatamente uno va a encontrarse con el acceso. Entonces, este es un acceso periférico o lobar en el lóbulo occipital, no es profundo, entonces craniotomía, ¿sí? Si es profundo, evacuación por cirugía estereotáxica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es lo que se menciona acá, profundo, menor de 2 centímetros, cirugía estereotáxica. Mayor de 2 centímetros, no profundo, es decir, superficial, craniotomía, ¿ya? Esta es una imagen de una cirugía estereotáxica. ¿Ya? Acá no se abre el cráneo, no hay formación de una plaqueta ósea, ¿no? Sino se hace una tomografía con un cabezal colocado al paciente previamente y con ayuda de una computadora las imágenes tomográficas obtenidas son medidas en función de lo que uno señala al equipo que procesa las imágenes. Uno le dice, yo quiero llegar con la punta de la aguja de biopsia, llegar aquí. Entonces ellos miden con las imágenes tomográficas, con los reparo, que es el arco, y nos dice la posición exacta de lo que le hemos dicho. Yo quiero llegar aquí. Entonces, ese sitio tiene una posición determinada en 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, se ubica ese punto con la computadora nos da valores para los ejes X y Z, y con esos valores nosotros armamos todo este aparataje, ¿no? Ven que tiene reglas, es para colocar todo este carrito en una posición que permita que la aguja de biopsia llegue hasta la lesión, ¿no? Entonces tenemos acá, se mide verticalmente la posición del sistema, se mide horizontalmente, ¿ok? En profundidad, etcétera, en 3 ejes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es para accesos mayores de 2 centímetros, pero profundos, ¿sí? Profundos. ¿Ok? El antibiótico siempre presente, ustedes ya lo van a leer con calma, tratamiento antibiótico. Complicaciones del acceso, cuando el acceso se abre al ventrículo, porque ¿no? Se puede abrir, por ejemplo, acá hemos visto una imagen, ¿no? Con vecindad. ¿No? Este acceso está muy cerca al ventrículo. Puede abrirse acá y el acceso drenar hacia el ventrículo. Se produce una ventriculitis. Ese hecho, esa invasión ventricular es muy grave. Si un acceso hace eso, valga la redundancia, ¿no? Sonora, si un acceso se abre hacia el ventrículo, se produce una ventriculitis aguda. La mortalidad en ese caso es del 80%. ¿Ya? Es una complicación grave. Muy bien. Pueden leer esto, por favor, la clínica, para avanzar. Ahora, pasemos a otro tema, la neurocisticercosis. ¿Ok? Es un parásito el que afecta al cerebro, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos el ciclo biológico del parásito. Hay la Taenia solium, es el parásito adulto. Pone huevos, de los huevos se le eclosionan las larvas ingresan nuevamente por la boca del paciente, llegan al intestino y atraviesan las paredes del intestino por vía hemática, finalmente llegan al cerebro. Y en el cerebro forman quistes, ¿no? Entonces, estos quistes, en la neurocisticercosis, los quistes son parásitos vivos, ¿no? Como vemos acá, resonancia, múltiples quistes. ¿Dónde están ubicados estos quistes? En el parénquima, es decir, hay una forma parenquimal o parenquimatosa de la neurocisticercosis, ¿no? Tenemos quistes de más o menos 1.5 centímetros de diámetro, y si se dan cuenta, aquí ven unos puntitos blancos, ¿no? Es lo
la parte más anterior del parásito, el escole, entre comillas la cabeza, digamos, ¿no? Del parásito. ¿Ok? Está el escoles. Entonces vemos imágenes quísticas pequeñas de 1,5 centímetros de diámetro con una formación en su interior, que hoy sabemos que es el escoles, ¿sí? En el escoles, la parte más anterior del parásito, ahí están los ganchos del parásito, las ventosas, etcétera, ¿no? Pero mira, hay forma parenquimal y acá vemos unas quistes dentro de los ventrículos, en la forma ventricular, ¿ya? Y también puede haber en la superficie, acá está metido, pero en la superficie está la forma subaracnoidea de la neurocisticercosis. O sea, por su ubicación tenemos en el espacio subaracnoideo, la forma subaracnoidea de la neurocisticercosis, tenemos quistes en el parénquima, ¿sí? Y tenemos quistes dentro de los ventrículos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo se trata esto? En primer lugar, otra vez con fármacos. ¿Ya? ¿Cuándo tratamos nosotros, los cirujanos? ¿Cómo intervenimos? Por ejemplo, un quiste intraventricular, este quiste puede estar moviéndose y puede tapar el agujero de Monro, que permite que el líquido producido en el ventrículo lateral pase al tercero. Si eso se tapa, entonces va a haber acumulación de líquido. Entonces, un quiste intraventricular no se puede tratar con medicamentos, porque no llega el medicamento. Entonces el quiste permanece viable. Entonces lo que se puede hacer es una cirugía endoscópica, se llama, se introduce un endoscopio a través del cerebro y uno llega al ventrículo. Y a través del endoscopio puede eliminar el parásito, el quiste, el cisticerco. ¿Ya? O sea, cirugía endoscópica si hay lesiones intraventriculares. ¿Ya? Si hay lesiones múltiples, aquí dentro en el parénquima, tratamiento farmacológico. Ojo que ustedes no lo vayan a dar, ¿eh? Si son médicos generales o están haciendo su internado o su residencia, llamen al neurólogo. ¿Por qué les digo? Porque cada parásito es un ser vivo. Cuando muere el parásito, se forma una reacción inflamatoria alrededor del parásito. O sea, se produce edema cerebral localizado alrededor del parásito que está muriendo. Pero imagínense si ustedes dan un medicamento, se llama praziquantel o albendazol, le dan a este paciente. Ojo que este es un corte del cerebro. ¿Qué significa? Que hacia arriba y hacia abajo debe haber más neurocisticercos, ¿sí? Debe haber más parásitos, ¿no? Corte y vemos más parásitos, corte y vemos parásitos. ¿Se entendió? Entonces esto es lo que se llama una infectación masiva, ¿no? Si ustedes le dan el medicamento y empiezan a morir simultáneamente todos los parásitos, todas las larvas de la Taenia solium, ¿no? Y cada uno hace su edema cerebral, al morir hay una reacción del cerebro, se edematiza, ¿ok? Imagínense cómo pueden controlar que se edematice todos estos puntos. Todo el cerebro se edematiza y el paciente se puede morir por hipertensión endocraniana, ¿ok? Entonces esto tiene que ser visto por el especialista, por el neurólogo, que ellos decidan que si lo llevan a UCI, cómo van a hacer para acabar con este proceso. Si necesitan o no necesitan dar tratamiento, etcétera, ¿sí? Entonces hay una forma parenquimal, una forma intraventricular. Para sacar los quistes de los ventrículos, cirugía endoscópica. ¿Ya? En la imagen que les mostré, en el acceso lo que se hace es aspirar por esa cánula, es una cánula, ¿no? Con la estereotaxia se introduce, ¿no?, la cánula hasta el sitio del acceso, hasta el corazón del acceso, digamos, y se aspira. ¿Ya? Acá el endoscopio es un instrumento para ver, ¿no? Para ver es el endoscopio. Entonces introduce este aparato y se ve si hay quistes. ¿Ok? Entonces miren, más lesiones. Todo es cisticercosis. ¿Ok? Predomina en la sustancia gris, es lo que se está mostrando acá, ¿eh? Sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris. ¿Ok?
Muy bien, entonces, miren acá, esto ya es una imagen de neurocisticercosis también, y acá también, ¿ok? En esta primera imagen y en esta, ¿ya? ¿Ok? Pero ahí vemos imágenes pequeñas, puntiformes, más o menos grandes, ¿no? Entre ellas, si comparamos entre ellas, para eso me refiero, ¿no? Más o menos grandes, ¿no? Son pequeñas todas en general, pero algunas son de mayor tamaño que otras, ¿sí? ¿No? Hiperdensas, han adquirido la densidad del hueso, ¿no? Que vemos acá, y el hueso es hiperdenso porque tiene mucho calcio. Entonces estos puntos son calcificaciones. Acá en la primera imagen vemos calcificaciones, ¿no? Pero vemos, miren aquí, acá hay un cisticerco con su escoles. Y acá, miren, hay una zona hipodensa. Acá seguramente no se ve el parásito, pero acá debe haber un parásito que está muriendo o está muerto. Y al morir se genera este edema, ¿no? Entonces tenemos calcificaciones, calcificaciones típicas de la neurocisticercosis, ¿ok? Es lo que Doctor, disculpe, ya no se escucha.
Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se Ya, escucha. la tecnología, el cambio de equipo de micrófono. Un momentito. Entonces estábamos, ya, igual. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi puntero? ¿Se mueve? ¿Lo ven? No, creo que no, No, ¿no? no, doctor. Ya, ok, vamos a comprar otra vez. Vamos a... Y ahora sí me están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Están viendo doctor. mi pantalla? Sí. Ya. Entonces le decía, acá vemos en la, ¿no? Esa es una resonancia, también hay, acá lo blanco es el edema, ¿no? Perilesional, ¿ok? Acá vemos un quiste, pero acá lo que quiero que vean, miren, acá hay un quiste, acá hay otro quiste, esta es la llamada forma racemosa. ¿Por qué se le llama así? Porque como son quistes en el espacio subaracnoideo, se acumulan, digamos, ¿sí? Se ponen uno junto al otro, ¿no? O sea, un quiste al lado de otro quiste, ¿sí? Al lado de otro quiste, al lado de otro quiste, entonces se va acumulando, entonces va dando la forma de un racimo, es lo que así se le ha observado, ¿no? Se le ha tipificado, ¿no? Entonces se le llama la forma racemosa. Entonces en el espacio uranoideo tenemos la forma racemosa de la neurocisticercosis, ¿no? Entonces ahí tampoco el fármaco, el medicamento no va a actuar, ¿no? Pero lo importante es que esta forma racemosa puede obstruir el flujo de líquido cefalorraquídeo y dar hidrocefalia, ¿ya? Entonces, entonces el tratamiento sería quirúrgico no para acabar con el parásito, sino para acabar con la hidrocefalia. Y si yo le decía que el quiste de cisticerco mide aproximadamente un 1.5 centímetros, hay casos excepcionales que son los llamados cisticercos gigantes, como se ve acá, ¿no? ¿Ok? Ese es un cisticerco, ¿ok? Entonces se comporta ya como un tumor por el tamaño que tiene. En este caso hay que hacer craniotomía para extirpar el quiste, ¿ya? Entonces en una neurocisticercosis podemos utilizar, podemos operar al paciente para hacerle una endoscopía, resumiendo, ¿no? Endoscopía si tiene un cisticerco dentro de los ventrículos, endoscopía. Si tiene hidrocefalia, derivación ventrículo peritoneal. Si tiene un quiste gigante, craniotomía para extirpar el quiste, ¿ya? Porque tampoco, ¿no? Muchas veces no le hace efecto al medicamento, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Ustedes pueden leer esto ya con calma cuando les envíe el PPT, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿No? ¿Cómo podemos interpretar? Vamos a interpretar, ¿ya? Les voy a mostrar qué hay. Miren, vemos acá, esta es la punta de un catéter de una derivación ventrículo peritoneal. El catéter que está dentro del ventrículo, o sea, es el catéter proximal o ventricular. Aquí afuera vemos el catéter, se ven hiperdenso, ¿no? Es el catéter ya que va hacia el abdomen, sería el catéter peritoneal, igual en esta tomografía, ¿no? El mismo catéter acá, ¿sí? Catéter ventricular y acá el catéter peritoneal, ¿no? Entre estos dos está la válvula, ¿ok? Entonces, miren, podemos ver, paciente que tiene una derivación ventrículo peritoneal. Cuando le colocaron,
Yo digo que recientemente, porque acá hay presencia de aire, miren. Este es un neumoencéfalo, imagen de aire, imagen de aire. Este es aire y detrás está líquido cefalorraquídeo, ¿no? El aire es más oscuro, más hipodenso. Entonces ha entrado aire, ha sido operado recientemente, entonces seguramente al colocarse la derivación por alguna razón había una acción, ¿no? Y ha motivado que ingrese aire en el paciente, dentro del ventrículo o por encima del cerebro. Acá hay imagen de neumoencéfalo. El aire se elimina rápidamente, un día, 2 días ya no hay aire, ¿no? Entonces, por eso digo que es una cirugía reciente en esta tomografía, ¿no? Porque hay aire, justamente, ¿no? Todavía, digamos. ¿Ah? ¿Y cuál sería la causa de la hidrocefalia en este paciente? Miren, ven calcificaciones. Entonces, esta es una hidrocefalia secundaria a neurocisticercosis. Probablemente hay una inflamación, o sea, una forma racemosa quizás, ¿no? Una inflamación de las meninges. Ya le he dicho, las formas racemosas se ubican en el espacio subaracnoideo. Hay una inflamación de las lectomeninges, de pía madre, aracnoides, se inflaman, se pegan, es decir, se adhieren unas con otras, no dejan pasar el líquido cefalorraquídeo, no circulen el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, se presenta la hidrocefalia. ¿Ya? Entonces, así más o menos sería la historia de según las imágenes. Paciente operado, realizándole la colocación de una derivación de ventrículo peritoneal. En la tomografía de control se evidencia presencia de neumoencéfalo, ¿no? Y la presencia de quistes de neurocisticercosis, ¿no? Calcificaciones, perdón, ¿no? ¿Ok? Puede que haya recibido el paciente medicamentos, sí, puede que no, porque los parásitos pueden morir espontáneamente, son seres vivos, tienen un ciclo biológico, nacen, se desarrollan y finalmente mueren, ¿sí? Entonces puede que no haya recibido ningún tratamiento farmacológico y nos llega con sus calcificaciones de cisticercosis y con su hidrocefalia. Lo operamos, tratamos la hidrocefalia y la imagen muestra, ¿no?, el catéter y las calcificaciones que ya tenía. ¿Okay? Pero no todas las calcificaciones son patológicas. Lo que hemos visto es patológico, es una parasitosis. Los quistes han muerto y se han calcificado. Acá vemos calcificaciones normales de la pineal y los ganglios de la vénula y la calcificación de los plexos coroideos. Acá vemos una calcificación a nivel del núcleo lenticular, ¿no? No es frecuente, pero puede verse y es normal, ¿no? O a veces refleja un problema de la paratormona, ¿sí? Acá vemos calcificación en la línea media, en la hoz del cerebro, que es meninge, ¿verdad? Se ha formado, ¿no?, masa de calcificación acá. Y aquí tenemos lo patológico, ¿no? La neurocisticercosis, ¿no? Ahora, como estamos en Navidad, podemos decir que se ven como un arbolito de Navidad, ¿no? Por aquí, por allá las luces, igual se ve, ¿no? ¿Ya? Muy bien, eso es lo que se ve. Entonces, hay otras calcificaciones, ¿sí? Por otros agresores, ¿no? Tenemos toxoplasmosis, miren, forma grumos, virus del citomegalovirus, la clasificación son periventriculares. Acá también hay grumos en la rubiola, ¿no? Y virus del herpes zóster destruye, ¿no? Necrosa, eso es necrosis, ¿no? Pero básicamente esto lo he puesto para que se entienda que hay distintos tipos de calcificación, pero lo que ustedes deben recordar fácilmente es de esta imagen, ¿no? Calcificaciones, ¿ya? Así puntiformes, distribuidas al azar, neurocisticercosis, ¿ya? Muy bien.
Entonces, el quiste pasa por varias fases, ya hemos visto en las imágenes, fase vesicular, coloidal, del nódulo granular y finalmente la calcificación. La calcificación significa que el paciente está el parásito está muerto. Ha pasado por todas estas etapas. Fue quiste, una vesícula, un quiste, contenido líquido, el escolio está ahí presente, viene cambios inflamatorios, la etapa coloidal que se llama, después, por decir, se añeca la lesión, ¿no? Madura, se vuelve nódulo granular, o sea, tejido fibrótico, ¿ok? Y finalmente se calcifica, ¿no? La clínica, ya lo pueden leer ustedes con calma. El síndrome de Brun ocurre cuando hay un quiste en el cuarto ventrículo o a nivel de la cisterna magna, que es el espacio subaranoideo hacia donde drenan los agujeros de Luschka y Mayendi. Bueno, si hay un quiste de cisticerco que se está moviendo dentro del cuarto ventrículo, puede tapar de manera brusca la circulación del líquido. En ese caso, el paciente puede hacer una hidrocefalia aguda y se puede morir, ¿sí? Entonces hay que quitar ese quiste del cuarto ventrículo a través de una cirugía, ¿ya? Síndrome de Brun se llama eso. ¿Ok? Ya lo leen ustedes con calma, está descrito. Diagnóstico, también lo van a leer con calma. Vamos a ver. Tratamiento, ya les dije, acá está la dosis, albendazol, praziquantel. Sin embargo, no le hacen nada a las formas racemosas, intraventriculares, o muy poco, ¿no? Y a los quistes gigantes. Muy bien. Finalmente, el granuloma tuberculoso es una masa de tejido inflamatorio crónico producido por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El BK que le llama, ¿sí? Entonces puede afectar el cerebro, acá vemos, puede afectar las meninges, puede afectar la columna, y hay un binomio, ¿no?, de paciente con HIV y tuberculosis. Es la infección más común, el paciente con HIV, al menos en nuestro medio, ¿sí? Vemos esto, situaciones, complicaciones de las meningitis TB, dice ahí, vemos, hidrocefalia, infarto. Recuerden que toda inflamación de las meninges, ya sea por cisticerco, ya sea por sangre, ya sea por otros microbios, produce adherencias en las meninges y puede llevar a la hidrocefalia, ¿no? Y si puede haber hidrocefalia, como hemos mencionado, en una neurocisticercosis, puede haber hidrocefalia en una hemorragia subaranoidea, porque la sangre también inflama la meninge, por eso hay rigidez nucal en el paciente que tiene hemorragia subaranoidea. Puede haber hidrocefalia por meningitis purulenta, ¿no? Estafilococo, estreptococo, etcétera, pueden producir meningitis purulenta, pus, ¿ya? Entonces, cualquier mecanismo donde se irrite la meninge puede producir hidrocefalia finalmente, ¿ya? Bueno, ustedes pueden leer eso, esto lo veamos ahí en la imagen, parece un tumor, pero cuando uno opera resulta siendo un granuloma, una masa, un tejido inflamatorio crónico, y es lo que nos informa el patólogo. Generalmente no se encuentra el microbio, ¿no? Muy bien, entonces esto lo pueden leer ustedes ya con calma. Y finalmente tenemos la tuberculosis que afecta a la columna vertebral, ¿no?, con ciertas características. Por ejemplo, es más común a nivel dorsal, bajo y lumbar alto. Por ejemplo, ataca el cuerpo vertebral antes que la parte posterior de la vértebra. Ataca la vértebra antes que a los discos intervertebrales. Se caracteriza porque el nivel del ataque de la vértebra puede haber formación de un acceso, se llama acceso oxifluente a uno y otro lado de la columna. Se le llama acceso frío también, como ustedes pueden ver acá, acceso frío, ¿sí? ¿Ya? Y el método de elección es la resonancia, porque nos permite ver las partes blandas, los discos, la médula espinal, etc. ¿Ya? Ya que puede
producir compresión medular. Entonces necesitamos ver cómo está ese espacio, el contenido, la médula espinal, cómo está, ¿ya? Para decidir si se hace o no una cirugía descompresiva, porque una compresión medular dorsal o dorsolumbar, ¿no? Como ya he mencionado, dorsolumbar, o sea, D11, D12, L1, L2, por ejemplo, pueden producir compresión medular y llevar a la paraparesia o a la paraplegia al paciente, o sea, incapacidad para mover los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, hay que hacer resonancia para tener una idea más clara de cómo está la lesión. Y acá tenemos una radiografía de un mal de Pop, ¿no? Que es así se denomina, pues como digo, la enfermedad tuberculosa que afecta a las vértebras, mal de Pop. Entonces lo primero que hay es una osteoporosis y finalmente el hueso se va a dañar en su estructura y va a colapsar. Cuando colapsa se forma el acceso cifluente, es decir, acceso a uno y otro lado de la columna, ¿ya? Y lamentablemente en el sitio de colapso, de fractura por aplastamiento, se produce una angulación. Entonces el paciente puede presentar una gibosidad, una joroba, un bulto en la espalda, ¿no? Por este hecho, ¿ya? Entonces está descrito acá osteoporosis del cuerpo vertebral, osteolisis, acceso ocifluente, etc., ¿no? Entonces acá tenemos, así como hablábamos de una triada clásica del acceso cerebral, acá vamos a hablar de esta triada de Pop, se llama. Hay cifosis, o sea, jiba o joroba, hay acceso paravertebral, ¿no? Colección de un material fluido a uno y otro lado, y si hay compresión medular, déficit neurológico, ¿ya? Déficit neurológico. Esa sería la triada de Pop. Cifosis o joroba, acceso paravertebral y déficit neurológico, ¿ya? Muy bien, entonces con eso concluimos. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a enviarle a la delegada de mi grupo el PPT para que lo distribuya entre ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces muchas gracias y buena suerte con sus exámenes y para futuro, en sus estudios. Gracias, doctor. Suerte, suerte. Ya nos vemos.